Gracias porque podemos juntos alabar a nuestro Dios en un día tan especial en el que recordamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Tal vez Dios no sea el indicado en esta iglesia para predicarle de este tema tan hermoso, tan profundo, tan bello, tan esperanzador. Pero Dios me dio el privilegio, hermanos, que el día de hoy yo pueda compartir la palabra de Dios con ustedes. Y con ustedes, amigos también que nos visitan por primera vez, sean bienvenidos nuevamente. Y espero en Dios, y es mi oración, que la palabra de Dios llegue a sus corazones, que penetre sus huesos, que penetre sus entrañas, que penetre su corazón y su mente, para que la palabra de Dios, verdadera, pura y limpia, sea una realidad en ustedes y tengan exactamente la misma esperanza que nosotros como cristianos tenemos en esta mañana. Por eso les voy a pedir que oremos. Nuestro buen Dios, en esta mañana te damos muchas gracias, Padre, porque nos permites escudriñar tu palabra, Señor, en este día tan bello, en el que recordamos, Señor, que tú venciste la muerte. Gracias, Padre, por este gran mensaje que tú ya nos has dado en nuestros corazones, pero que solamente hoy recordaremos leyendo tu palabra, Señor, para que en cada uno de nosotros haya esa purificación de vida, ese perdón de pecados y esa rectificación de vida que es necesaria para todos los que estamos aquí. Oh Dios, que no sea solamente el recordar alegremente un acontecimiento histórico, sino que podamos recibir el mensaje profundo y verdadero de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo te lo pedimos. Amén. Hace algunos años Dios me permitió viajar con mi hijo Emilio a Rusia, un país hermoso que más allá de lo que esté sucediendo hoy allá, es un país bello, realmente hermoso. Pero había una atracción muy importante en la Plaza Roja, que era ver la tumba de Lenin. Imperdible para quienes van para allá ver la tumba de Lenin. No puedes ir a Moscú sin ver la tumba de Lenin, porque parece ser que todo el mundo va para allá. Sin embargo, no es, hermanos, nada atractivo formarse para ver la tumba de Lenin. Los restos mortales de Lenin yacen embalsamados y expuestos en un ataúd de cristal en la Plaza Roja de Moscú. Un epitafio sobre su tumba dice así: fue el mayor líder de todos los pueblos, de todos los países, de todos los tiempos. Fue el portavoz de una nueva era para la humanidad. Fue el aladid de la causa de los oprimidos. Esta opinión fue de los comunistas inmediatos a su muerte. Pero los hechos, hermanos, posteriormente, la historia se encargó de demostrar cosas muy diferentes acerca de este hombre que dominó la Rusia y descubrió que sus purgas políticas habían costado la vida de millones y millones y millones de personas. De hecho, Lenin no era creyente. Lenin no creía en Dios. Y ahí yace un hombre, un héroe muerto, un hombre que solamente podemos ver sus huesos, su poca carne que le queda bajo un cristal. Pero cómo la gente se agolpa para ver a un hombre así. Yo preferiría muchísimo más, 1000 veces más, millones de veces más, infinitas veces más, ver una tumba allá en Jerusalén, una tumba vacía de un hombre que vivió hace 2000 años. Su nombre es Jesús, Jesús de Nazaret, cuya tumba también los ángeles del cielo escribieron un hermoso epitafio que dice así: no está aquí, Él ha resucitado. Y Él mismo declaró a su más íntimo amigo, cercano discípulo Juan, allá en el Apocalipsis, el Señor le dijo: no temas, porque yo soy el primero y el último, y el que vivo y el que estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén.
Apocalipsis 1. La Biblia dice en Deuteronomio, amado amigo y hermano, en Deuteronomio 29:29, que las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios. Mas las reveladas son para nosotros, para nuestros hijos, para nuestra familia, para nuestros nietos, para usted y para mí, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta bella escritura y tengamos fe en ellas. Dios, mediante su palabra santa, hermosa, nos ha revelado cosas maravillosas a fin de que nosotros, como familias, como individuos, nuestros hijos y nuestros nietos, podamos conocer al autor de la vida, que es Jesucristo, y poder ver la luz y la esperanza en un mundo lleno de maldad y de muerte, para que esa luz resplandezca en nuestros corazones en una sola persona, en Jesucristo, en quien se vierte y se deposita toda la deidad de la majestad de Dios, su amor, su bondad y su inmensa gracia. Y esto, amigo, que nos acompañas hoy en tu vida puede ser una realidad. Si tú en tu corazón abres hoy tu corazón y tu mente para entender, para recibir la palabra hermosa de Dios que te revela también a ti, en esta mañana, que Cristo ha resucitado, que la tumba de nuestro Salvador está vacía. Toda la Escritura, la Biblia nos enseña que Jesús es el único Hijo de Dios verdadero, que nos enseña también que Jesús fue hecho carne para vivir entre nosotros. Y desde el Antiguo Testamento, desde Moisés, los salmos, los profetas como Isaías, hablaban del nacimiento, del ministerio, de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Toda la Biblia expresa lo mismo. Toda la Biblia, si escucháramos los ecos y las voces desde el Antiguo Testamento, las únicas voces, ecos fuertes que retumbarían en tu oído y en nuestro corazón, sería que Cristo Jesús ha resucitado y que ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Es por eso que el mensaje que hoy recibes, amigo, quien sea que tú seas, que te hayan invitado a esta iglesia, no es un mensaje de una historia, sino es el mensaje más poderoso que un ser humano y un corazón herido, turbado, preocupado y triste puede recibir en esta mañana. Porque es el mensaje que vivifica, el mensaje que nos devuelve la vida, el mensaje que nos devuelve la esperanza en un país como México desesperanzado, triste y violentado. Pero quiero que leamos este hecho histórico en Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, versos del 1 al 12. Y si podemos leer un poquito atrás en Lucas 23 desde el 50, podemos tomar un acontecimiento que se va a hilar con lo que vamos a leer y que es el centro de la predicación de esta mañana. En Lucas 23:50 dice: había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, es decir, del concilio. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar
el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vinieron al sepulcro, y como fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos, y descansaron en el día de reposo conforme al mandamiento. Capítulo 24. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el sepulcro del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Y acordaos de lo que os habló cuando estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a los demás. Y era María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Amados hermanos, este es un acontecimiento histórico, real, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, relatado en los 4 evangelios de la palabra de Dios. En los 4 evangelios. En Marcos, en Mateo, en Lucas, en Juan. Los 4 hablan de la resurrección de Jesucristo. En Marcos, en el evangelio de Marcos, el relato es breve, solo 8 versículos, pero describe a María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y a Salomé, que entraron al sepulcro y vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto con una larga ropa blanca, y les dijo: Jesús de Nazareno ha resucitado. Así lo describe Marcos. En el evangelio de Mateo, el apóstol relata la resurrección en 20 versículos, y describe a María Magdalena y a la otra María, que fueron al sepulcro, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, y llegando removió la piedra, y tenía un vestido blanco como la nieve, y dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque buscáis a Jesús, al que fue crucificado, pues no está aquí, ha resucitado. Y esto lo dice Mateo. Lucas, el evangelista, su relato consta de 53 versículos, más amplio que Mateo y que Marcos, y relata a las mujeres que llegaron cuando la piedra estaba removida del sepulcro y no hallaron el cuerpo del Señor Jesús, y quedaron perplejas. Pero se paró junto a ellos 2 varones con vestiduras resplandecientes, y tuvieron temor, y les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Pero Lucas además relata los hechos históricos de las apariciones de Jesús después de su resurrección. También Lucas, que no era un discípulo, había estado con el Señor, y da la explicación Lucas de por qué, aun cuando él no era un discípulo presencial, en Lucas 1 dice él lo siguiente, que nos da la certeza de lo que Lucas dice acerca de la resurrección es ciertísimo. Dice Lucas: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos la enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra,
me ha parecido a mí también, dice Lucas, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Amados hermanos, cuando leemos Lucas, estamos leyendo una verdad ciertísima de la resurrección, porque el mismo Lucas relata que investigó con diligencia. Yo me imagino que entrevistó a todos aquellos que vieron físicamente al Señor Jesucristo y puso las cosas en orden. La historia, la cronología de una verdad, de un hecho histórico totalmente ciertísimo. En Juan, el relato histórico de la resurrección es el más extenso. 2 capítulos completos dedicados por Juan a la resurrección. María estaba llorando junto al sepulcro vacío, pensando que se habían llevado el cuerpo del Señor. Y había 2 ángeles también con vestiduras blancas y le dijeron a María: ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? Porque se han llevado a mi Señor. Inmediatamente Jesús se pone a un lado y le dijo: ¿por qué lloras, María? María, soy yo. Amados hermanos, vemos en común en los 4 evangelios cosas preciosas. Si bien es cierto que cada evangelio va a relatar con pequeñas desviaciones a los ojos de cada uno de ellos ciertas particularidades, porque ningún hombre puede relatar exactamente lo mismo, lo que es cierto y nos hace más verídico estos relatos de los evangelios es que dicen lo mismo con diferentes palabras. Y eso es lo más humano que puede suceder. Pero fueron inspirados por el Espíritu Santo para relatarnos y decirnos que Jesucristo ha resucitado. Los 4 evangelios coinciden y tienen en común que las mujeres se acercaron a la tumba en el primer día de la semana, es decir, en domingo, después de haber reposado el sábado y por mandamiento el día de reposo. Tienen en común que los ángeles con vestiduras blancas anuncian que Jesús ha resucitado. Viene un mensaje del cielo. No es un mensajero humano, no es un mensajero que se encontró de repente la tumba vacía, sino vino un mensaje del mismísimo cielo para anunciar que el Hijo de Dios había resucitado. Tienen en común que las mujeres tuvieron temor, que los discípulos tuvieron temor, que ellas temblaron de miedo. Tienen en común que los discípulos del Señor no creyeron inmediatamente, no de golpe, sino que tuvieron que percatarse de más cosas para que en su corazón creyeran que el Señor había resucitado. Tienen en común que Jesús aparece en varias ocasiones a las mujeres, a sus discípulos y a muchas personas más. Pero en esto hay algo, hermanos, en estos relatos, en estos 4 evangelios hay algo en común también. ¿Y saben qué había? En común también había duda, había incertidumbre. ¿Será que el Señor ha resucitado? ¿Será que el Señor en realidad vive? Porque a ellos les parecía locura. Y no creyeron en las palabras de las mujeres inmediatamente. Había un contexto histórico ahí. Las mujeres no eran legalmente consideradas como testigos en la época de los romanos. Los testigos legales eran solo varones.
Entonces cuando las mujeres van y dan el anuncio a los apóstoles, dicen, ha resucitado el Señor, hay cierta duda. Los dos discípulos camino a Emaús, hablando de estas cosas, dudaban que el Señor había resucitado, diciendo que ya era el tercer día y no había acontecido nada. Había rumores de que el Señor estaba vivo. Había rumores de que los ángeles habían hablado a las mujeres de que el Señor había resucitado. Pero solamente estos dos discípulos camino a Emaús lo consideraban un rumor. El ambiente, hermanos, era de duda, era de incredulidad. Pedro y Juan no creyeron a las mujeres y tuvieron que salir corriendo. Al ver la tumba vacía, creyeron. Tomás no creyó hasta ver al Señor corporalmente y tocar su costado y decir, Dios mío, Dios mío. Hoy en esta mañana, yo sé que hay dudas. Hoy en esta mañana sé que hay incredulidad en algunos de ustedes. Hoy sé en esta mañana que hay falta de fe. En esta mañana yo sé que hay falta de fe, de dudas, hay dudas y hay pecado en tu corazón que te estorba creer que lo relatado por Lucas es una verdad ciertísima. La duda y la incredulidad hicieron que los discípulos entraran en temor, en tristeza, en angustia, en abandono, en soledad. Y amados hermanos y amigos, en esta mañana, todas estas cosas que experimentaron los discípulos, sé que algunos de ustedes la están experimentando. Ciertísimamente, lo sé. Que hay duda, que hay abandono, que hay tristeza, que hay angustia y hay terror por lo que te pueda pasar en el futuro, por lo que te pueda pasar mañana en el trabajo. Si vas a pagar la renta mañana, si vas a tener para pagar la colegiatura, si vas a tener para ir al súper y comprar y llenar el refrigerador de tu casa. Yo sé que esas cosas nos pasan a todos. Nos invade el terror, la angustia y la duda. Y todas estas cosas, amados hermanos y amigos, el corazón humano las sigue experimentando 2000 años después. A pesar de que tenemos la escritura ciertísima. Ningún corazón humano puede estar en paz, gozoso y en paz, si primero no ha experimentado el alivio que el corazón siente cuando sabemos y creemos por fe que el Señor Jesucristo ha resucitado y que puede morar en nuestros corazones. No he conocido a nadie en mi vida, amado hermano, que esté plenamente convencido de que Jesús no resucitó y que tenga una vida llena de paz y de plenitud y de gozo. Conozco gente alegre momentáneamente. Conozco gente que con el primer problema se viene abajo. Conozco gente muy rica, pero con familias desbaratadas y destrozadas, porque todos andan en oscuridad. Conozco familias que durante muchos años han experimentado el dolor y siguen experimentándolo aún ahora por generaciones, porque no han roto la cadena de tristezas y de turbación que hay en generación de las familias con la sangre de Jesucristo. Como creyente ahora en Cristo puedo decirte, amado amigo, hermano, como creyente hoy sí te puedo decir que yo también tuve dudas antes de conocer al Señor.
Antes de creer en Jesucristo yo tenía dudas. ¿Por qué tenía dudas? Porque pensaba que la resurrección de Jesús era un cuento de hadas. Y esto me pasó como a los discípulos camino de Emaús. Me faltaba alguien que me explicara los hechos establecidos en la palabra de Dios. No había nadie que me explicara nada. No había nadie que me predicara. No había nadie que me dijera que esto era verdad y que estaba comprobado con hechos históricos. Sin lugar a dudas, toda la ciencia da fe, documenta que el Señor Jesucristo estuvo en esta tierra, murió y resucitó. Tenía dudas porque muchas veces quien me hablaba de la resurrección, también me pasaba esto, era una persona imperfecta. ¿Cómo podía yo creer en un Cristo resucitado si me predicaba una persona imperfecta? Con muchos defectos, con una inmensidad de errores. ¿Cómo yo iba a creer en un Cristo resucitado, perfecto y que transforma el corazón si a alguien imperfecto estaba predicándome? Y no entendía que no hay justo ni aun uno. Y no entendía nada del arrepentimiento, porque trataba de encontrar a Jesucristo resucitado en esa persona, pero no en mi encuentro personal con aquel que es mi Salvador. Y no se trataba de los demás, sino de mi relación con el Salvador Jesucristo, con mi Señor. Y eso tampoco lo entendía. También tenía dudas porque yo pensaba que la iglesia era una institución también perfecta. Pero me daba cuenta que no. Y a veces yo decía, ¿cómo voy a creer en un Cristo resucitado cuando voy a una iglesia y veo personas aprovechándose de la gente? Lo que mucha gente dice hoy en el mundo. Que hay mucha manipulación, que hay mucha pensamiento de carne, que hay mucha imperfección. Pero eso también yo lo pensaba. Pero hermanos, entendí que hay una iglesia bíblica que es aquella cuya cabeza es Cristo. Entendí que Cristo resucitado encabeza la familia de la fe, que es la iglesia, y que no decidimos nosotros, sino la palabra de Dios. Por eso te entiendo, a ti que estás por primera vez, las dudas que traes en tu corazón de la veracidad de los hechos, de la resurrección, porque me pasó lo mismo a mí. Y sí hay muchas razones y dudas para negar que Jesucristo está vivo. Eso mismo le pasó a los discípulos. Pero te voy a dar algunas razones por las cuales todas estas cosas y los hechos históricos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo son ciertísimos, amado amigo, en esta mañana. En primer lugar, porque la Biblia lo dice. Porque la Biblia es la palabra de Dios, inspirada, escrita por hombres, inspirada por Dios. Mateo 16:21 dice que Jesús anunció lo siguiente: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, ser muerto y resucitar al tercer día. La Biblia lo dice. Segundo, el testimonio de las apariciones a los apóstoles. Si hubiera sido una historia inventada por ellos, créeme, amado amigo, no hubieran dado su vida por predicar el evangelio de un Cristo resucitado y morir y ser mártires. Si ellos mismos, los apóstoles, los evangelios, se hubieran inventado la historia de la resurrección, ¿te imaginas sobre una historia inventada dar la vida por predicar a un Cristo resucitado? Eso no era posible. Tercero,
Los milagros que ellos mismos hicieron en el nombre del Señor Jesucristo, después de que el Señor ascendió al cielo, les dio poder para hacer los mismos milagros que el Señor hacía. Cuarto, el cuerpo del Señor no pudo ser robado por los soldados romanos por una elemental razón. Ellos mismos los hubieran exhibido como prueba de que no estaba resucitado. No sé por qué se están yendo todos, pero me estoy quedando solo. Espero que todos esos niños vayan y también escuchen el mismo mensaje. No, se van a preparar para el coro. Amados hermanos, el cuerpo del Señor no pudo ser robado, porque si no alguien hubiera dicho: ¡hey! Aquí lo tengo, ¿cómo ven? Y lo que dicen los apóstoles es pura mentira. ¡Hey! Aquí está. Aquí están sus manos, aquí está su cabeza, aquí está el cuerpo del Señor. Así es que el cuerpo del Señor no pudo ser robado. Quinto, las mujeres no pudieron ir a una tumba equivocada como muchos dicen, porque los mismos judíos pudieron presentar el cuerpo en respuesta a la resurrección del Señor. Hay quienes afirman también que el Señor no murió en la cruz y que se recuperó y se escapó. Imagínense nada más. Esto dice el mundo. Esto dice el mundo. El mundo ha tratado, amados hermanos y amigos, de encontrar la manera de demostrar que el Señor no resucitó. Pero han fracasado todos los argumentos del mundo, de pensadores, de gente inteligente que se ha dado a la tarea de decir: yo voy a demostrar que Jesús no resucitó. Imagínense que se escapó. Esto también queda totalmente desmentido, ya que su espantosa muerte por crucifixión quedó aprobada y probada por parte de un centurión narrado en Marcos 15:39, así como la lanza hundida en su costado para constatar su muerte, narrado en Juan 19:32 al 34. No hay manera que ese cuerpo de repente se recuperó, porque la muerte de crucifixión era la muerte más atroz y horrible que un hombre pudiera vivir, experimentar. Pero hermanos, hay dos hechos más hermosos con los cuales voy a apelar a tu conciencia, a tu mente y a tu corazón, a ti que nos visitas por primera vez. Primero, el Señor se apareció corporalmente a más de 500 personas. Y segundo, ¿qué creen que pasó? Algo que rompe todas las pruebas. Algo que ya esta prueba no me vas a decir no es cierto. Fue la transformación de los apóstoles por nuestro Señor Jesucristo. Fue la transformación de hombres que primero huyeron, la transformación de hombres temerosos, la transformación de hombres que tenían mucho miedo de ser muertos. Por eso cuando Jesús estaba sufriendo en la cruz, ellos huyeron. Pero una vez que Jesucristo resucitó, estos hombres fueron diferentes, muy distintos, muy diferentes. Por eso podemos ver que lo que dijo Pedro después de la resurrección del Señor Jesucristo, lo que dijo Pedro, una vez que el Señor resucitó, Pedro era otra persona totalmente diferente a cuando estaba escondido, temeroso. Pedro dijo en Hechos 2, varones hermanos, os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy.
Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento de Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. ¿Qué cambio? ¿Qué cambio de persona? Y hubo una persona más impresionante todavía en su cambio, una persona que perseguía al Señor, una persona que perseguía a cristianos, una persona que no daba crédito porque hubiera un Cristo resucitado, y él encarcelaba a cristianos, azotaba a cristianos, arrastraba a cristianos por las calles. Pero cuando Pablo, el apóstol, ve a Cristo resucitado, él dice lo siguiente. Él dice lo siguiente: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Mis amados hermanos y amigos, hoy, 2024, el Señor Jesucristo sigue transformando vidas. Hoy, 2024, el mensaje sigue siendo el mismo de los apóstoles. Hoy, 2024, la Biblia no ha cambiado. Y la Biblia no ha hecho anexos para adorar a santos o a dioses muertos que no pueden ni hablar ni oír. Cristo está vivo y puede vivir hoy en tu corazón. Y te pregunto en esta mañana, ¿cómo está tu relación con Jesucristo? ¿Crees en tu corazón que Jesucristo resucitó de los muertos? ¿En realidad lo crees? ¿Vivir la resurrección de Jesucristo primero? Amado amigo, primero debes empezar por un pensamiento, una verdad que está en tu vida, aunque tú no lo creas. Estás muerto. ¿Sí? Nacimos muertos por nuestro pecado. Ninguno de los que estamos aquí nació con la fe creyendo en un Cristo resucitado. Ninguno de los que estamos aquí confesó que Jesucristo ha resucitado. Ninguno de los que estamos aquí, antes de leer la Biblia, confesaba que Jesucristo estaba vivo. Ninguno de los que estamos aquí. Por eso lo primero que tienes que hacer es saber que estás muerto y que necesitas creer en la palabra de Dios que te dice que Jesucristo ha resucitado para que vivas y tengas vida en abundancia en la persona de Jesucristo. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice Lucas 24:47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Te acabo de narrar los hechos históricos de la resurrección, pero ahora quiero darte el mensaje de la resurrección. Ahora el mensaje de la resurrección. Y el mensaje de la resurrección es el arrepentimiento y el perdón de pecados. Y aquí es donde quiero que des un paso adelante, amado amigo. Aquí es donde quiero que des un paso adelante. Creer en la tumba vacía
Creer que los ángeles del cielo bajaron y dieron el mensaje de Jesucristo no yacía ahí. Empieza por creer que eres pecador y que necesitas un quebrantamiento delante de la cruz, para entonces creer que Jesucristo ha resucitado. No podemos llegar a la resurrección si primero no pasamos por la cruz. No puedo creer en una tumba vacía si primero no creo en la cruz. No puedo creer que Jesucristo me va a dar una vida diferente, una vida eterna, en el poder de su resurrección, si primero no creo ciertísimamente que el Señor Jesucristo fue a la cruz para morir por mí y por mis pecados. Necesitamos, aún los cristianos, tener esta fe total y absoluta en estos hechos para entender que el Espíritu Santo de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, y que el que levantó de los muertos a Cristo Jesús también vivificará nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Por eso no puedes creer con dudas. Y en esta mañana quiero tocar tu corazón y decirte que lo que te aleja de Dios es la incredulidad, es tu duda. Y yo te pregunto, ¿cuántos años más vas a vivir con dudas ante un hecho histórico verdadero? ¿Cuántos años más quieres vivir solamente tomando gotitas de vida por allá, por acá, por la religión, por acá por los libros, por acá por el optimismo, por acá por alguien que te dice, sigue adelante, tú puedes, échale ganas? Cuando tenemos en Jesucristo ríos de agua viva que pueden correr sobre nuestro interior, dice Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y por último quiero decirte 3 cosas. El Señor está vivo. Y tú me preguntarás, muy bien, está vivo. Muy bien. ¿Y qué está haciendo? ¿Y dónde está? ¿Y eso qué tiene que ver conmigo, que esté vivo? Pues quiero decirte 3 cosas. En primer lugar, ¿dónde está? Y dice la Biblia en Hebreos 10, pero que Cristo habiéndose ofrecido una vez y para siempre, con un solo sacrificio, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Sabes? Ni Buda, ni los papas, ni el santo y Dios que tú me digas a lo largo de la historia se ha manifestado y comprobado en ningún libro, más que en la Biblia el Señor Jesucristo, que es verdadero. Dice la Biblia que el Señor Jesús está sentado a la diestra del Padre. Allí está. Mi pregunta es, ¿lo quieres ver? ¿Lo quieres ver? Si tú lo quieres ver cuando dejes de existir en esta vida e ir con Él, entonces debes creer. Debes creer en tu corazón que Jesús está resucitado y que murió por ti. ¿Qué está haciendo ahora entonces el Señor Jesús? Dice la Biblia en Hebreos 7:25, por lo cual también intercede por nosotros. ¿Qué está haciendo el Señor? Intercediendo por nosotros.
Juan 14, 1 al 3 también dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Amado amigo, quiero decirte una cosa. ¿Sabes qué está haciendo el Señor? En estos momentos está intercediendo por tu vida. Está vivo y está orando e intercediendo por tu salvación. Y por los creyentes está preparando una morada para que cuando nosotros dejemos de existir en este mundo, podamos encontrarnos con Él en el cielo. Ya tenemos una morada asegurada a todos. Y esa es la alegría, la esperanza, la felicidad que nos da. Que si mañana morimos en esta tierra, atropellados por un terremoto, por un rayo, ahogados como sea, yo tengo asegurada una morada en el cielo con mi Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿tú quieres también tener una morada con el Señor en esta mañana? Vamos a orar. Nuestro buen Padre celestial, te damos muchas gracias, Señor, por tu mensaje de resurrección en este día. Te pedimos, Señor, por aquellos amigos que hoy nos visitan por primera vez en esta iglesia, que tu Espíritu Santo convenza en sus corazones, primeramente, pues que son pecadores como todos nosotros. Que nosotros no somos mayores que nadie, ni tampoco somos impecables, sino que todos somos pecadores delante de Dios. Pues esa condición la tenemos todos. Señor, que tu Espíritu Santo convenza de pecado a mis amigos en esta mañana. También te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo les haga ver en su corazón que su vida y su corazón no han descansado aún con la paz que sobrepasa todo entendimiento. Simplemente porque Jesucristo aún no mora en esos corazones. También te ruego, Señor, que les hagas ver que si ellos creen en su corazón que Jesucristo vino en carne en esta tierra, fue a la cruz y Dios le levantó de los muertos, entonces ellos serán salvos. Oh Dios, esta gran y hermosa verdad la tenemos quienes hemos confiado en ti, Señor, y nos has transformado y nos has dado una nueva vida. Por eso en esta mañana te pregunto a ti, amigo que estás aquí sentado, hoy no viniste a escuchar un cuento de hadas, no. Hoy no viniste a escuchar un relato histórico, no. Hoy viniste a escuchar el mensaje más poderoso que puede recibir tu corazón. Es que tienes esperanza de vida eterna en la persona de Jesucristo, porque Él vive y porque Él ha resucitado. Te quiero preguntar en esta mañana, si tú quieres aceptar a ese Jesucristo que quizá muchas veces has ignorado o simplemente te llamaba la atención, pero que hoy está llamando a tu corazón y te dice, quiero entrar a tu vida, quiero ser tu Salvador, yo estoy vivo y quiero morar en tu vida para hacerte una persona diferente. Es necesario que te arrepientas de tus pecados, que verdaderamente la vida que has vivido con muchos errores, con muchos aciertos, se la entregues al Señor Jesucristo así como está. No tienes que hacer absolutamente nada, ni una obra, ni una buena obra, ni darle de comer a los pobres, ni salvar a perritos en apuros. No tienes que hacer nada. Así como está tu vida, el Señor la quiere tomar en sus manos. Hoy el Señor quiere tomar en sus manos tu vida tal y como está ahorita. ¿Alguien quiere aceptar a Cristo en su corazón en esta mañana? Dios le bendiga. ¿Alguien más? Levante su mano quien sí quiera aceptar a Cristo. Dios le bendiga. ¿Alguien más? Allá arriba, allá abajo. ¿Alguien más quiere de verdad, de corazón, conocer a Jesucristo como su Señor y Salvador personal? Dios te bendiga, chaparro. ¿Quién más lo quiere hacer? ¿Quién más quiere arrepentirse y vivir una vida diferente en la persona de Jesucristo? No dudes,
son cosas ciertas, ciertísimas. Dios nos ha transformado a nosotros. ¿Alguien más lo quiere hacer en esta mañana? Sin pena. Dios te bendiga. Sin pena. A Jesucristo no le dio pena ir a la cruz por ti. No te preocupes. Todos somos pecadores y hemos pasado por un arrepentimiento para poder recibir a Jesucristo como Salvador. ¿Alguien más lo quiere hacer? Arriba, abajo, ¿alguien más? Los que alzaron su mano, les voy a pedir un favor. Pasen de frente para hacer una oración por ustedes. Sin pena, vénganse. Lo único que vamos a hacer con ustedes es orar por ustedes. ¿Quién levantó su mano allá, chaparrito? Vente. Es hermoso cuando un niño acepta a Cristo también. Así es que vamos a orar. Oremos. Nuestro buen Dios, te damos gracias por estos hermanos que ahora han aceptado a Cristo en su corazón. Gracias, Señor, porque tú has hecho el milagro en sus vidas y hoy han nacido de nuevo. Te pedimos, Padre, que confirmes su decisión y que tu Espíritu Santo los lleve al conocimiento pleno de tu palabra y los guardes en tus manos y bellas, preciosas manos. Gracias, Dios, por todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén.